¿Sabías que lo que te molesta de los demás puede ser el reflejo de lo que necesitas cambiar en ti mismo? Descubre cómo esta poderosa enseñanza del budismo puede transformar tus relaciones y tu vida. Hoy te revelaremos cómo dejar de culpar a los demás y empezar a construir la paz interior que tanto buscas. Quédate hasta el final porque este vídeo podría cambiar tu perspectiva para siempre. El espejo de los demás, la sabiduría oculta en la confrontación. En el budismo, se dice que nuestras interacciones con los demás son como mirar en un espejo. Lo que nos irrita, molesta o incluso enfurece de las personas a nuestro alrededor no es más que un reflejo de aspectos de nosotros mismos que no hemos aceptado o entendido. Esta idea, conocida como el espejo de los demás, nos invita a dejar de culpar a quienes nos rodean, y en su lugar, explorar lo que esas emociones nos están enseñando sobre nuestra propia naturaleza. Imagina que alguien cercano es impuntual y constantemente te hace esperar. Esa frustración que sientes no surge solo de la acción del otro, sino de lo que representa para ti. Quizás refleja un deseo de control, una necesidad de sentirte valorado o incluso un recuerdo de experiencias pasadas donde sentiste que no importabas. Cuando miramos profundamente, nos damos cuenta de que el problema no está afuera, sino dentro. El Buda enseñaba que los encuentros humanos son oportunidades para aprender y crecer. Las emociones negativas que surgen son como luces de advertencia que nos guían hacia áreas de nuestra mente y corazón que necesitan atención. En lugar de luchar contra esas emociones, el budismo nos invita a acogerlas con curiosidad. Pregúntate, ¿por qué esta situación me afecta tanto? ¿Qué parte de mí se siente amenazada o herida? Una historia clásica del budismo cuenta que un monje fue criticado constantemente por otro miembro de su comunidad. En lugar de enojarse, el monje decidió observar cómo se sentía y descubrió que las críticas le revelaban su propio miedo al rechazo. Comprendió que el problema no era el otro monje, sino su apego a la aprobación externa. Esta realización le permitió liberarse de ese miedo y vivir con mayor tranquilidad. Este enfoque no significa aceptar comportamientos dañinos o permitir que otros nos traten mal. Más bien, se trata de reconocer que cada interacción difícil puede ser un maestro disfrazado, mostrándonos las áreas donde todavía tenemos trabajo por hacer. No se trata de justificar al otro, sino de transformar tu percepción para que la experiencia sea un paso más hacia la libertad emocional. Al reflexionar sobre las personas que te molestan, intenta verlas como espejos. ¿Qué te están mostrando sobre ti mismo? Este ejercicio no es fácil, pero con práctica, comenzarás a notar que tu reacción ante los demás cambia. En lugar de sentirte atrapado por el juicio o la ira, experimentarás una sensación de curiosidad y apertura. Y ese es el primer paso hacia la paz interior. La proyección, como tus emociones hablan de ti. El budismo nos enseña que nuestras emociones no son respuestas directas al mundo exterior, sino proyecciones de nuestro interior. Cada vez que algo nos afecta profundamente, ya sea de forma positiva o negativa, nos está hablando más de nosotros mismos que de la situación o persona en cuestión. Este principio, aunque desafiante de aceptar, es una clave poderosa para el crecimiento personal y la liberación emocional. La proyección ocurre cuando atribuimos a otros cualidades o defectos que en realidad residen dentro de nosotros. Por ejemplo, si alguien te parece egoísta, es posible que esa percepción sea una señal de que hay aspectos de egoísmo en ti mismo que no has reconocido o que intentas reprimir. Tal vez te incomoda ver ese comportamiento porque te recuerda algo que haces pero no quieres aceptar. Las emociones intensas como el enojo, la envidia o el desprecio son especialmente reveladoras. Si te encuentras criticando constantemente a alguien por ser arrogante, pregúntate, ¿hay momentos en los que yo también busco ser el centro de atención? O si te irrita la falta de organización de alguien, quizás te enfrentes a una parte de ti que anhela estructura pero que no siempre consigue alcanzarla. La clave está en observar tus juicios como pistas para conocerte mejor. El Buda explicó que nuestras mentes tienden a proyectar sus deseos, miedos y conflictos internos en el mundo externo. Es como si viéramos la realidad a través de un cristal teñido por nuestras experiencias y creencias. Este cristal no nos deja ver a las personas como son, sino como las interpretamos desde nuestras propias historias personales. Reconocer esto es el primer paso para romper el ciclo de la proyección. Un ejercicio práctico que puede ayudarte a identificar tus proyecciones es prestar atención a tus juicios más frecuentes. Anota lo que más te irrita de los demás. Luego, reflexiona sobre si esos aspectos tienen alguna conexión contigo mismo.
Es algo que temes ser. Algo que anhelas pero no te permites expresar. Este proceso no siempre es cómodo, pero es profundamente transformador. El propósito no es culparte ni juzgarte a ti mismo por tus proyecciones, sino entenderlas. Cada proyección es una invitación a mirar más allá de la superficie y descubrir quién eres realmente. Es una oportunidad para trabajar en ti mismo y acercarte a un estado de mayor paz y claridad. Cuando empiezas a ver tus emociones como mensajeras en lugar de como enemigas, te liberas del peso del juicio y te abres a una vida más consciente y compasiva. El arte de la autoobservación, una práctica budista para la transformación personal. En el corazón de las enseñanzas budistas está la práctica de la autoobservación, una herramienta poderosa para el autoconocimiento y la transformación. La autoobservación nos invita a mirar hacia adentro, con honestidad y sin juicio, para entender de dónde surgen nuestras emociones, pensamientos y acciones. Es un camino para descubrir las raíces de nuestro sufrimiento y empezar a liberarnos de él. La autoobservación comienza con la presencia. El budismo nos enseña que vivimos en piloto automático, reaccionando a los estímulos externos sin detenernos a comprender por qué actuamos de cierta manera. Por ejemplo, cuando alguien te critica y te sientes herido, ¿te has detenido a preguntarte qué es lo que realmente te duele? Quizás sea el miedo a no ser suficiente, una herida del pasado o incluso un orgullo no reconocido. A través de la autoobservación, podemos explorar estas capas de nuestra experiencia. Una técnica fundamental en el budismo es la meditación mindfulness, que nos ayuda a desarrollar una atención plena y desapegada. En lugar de identificarnos con nuestras emociones, aprendemos a observarlas como si fuéramos testigos, reconociendo su presencia sin dejarnos arrastrar por ellas. Esto crea un espacio donde podemos reflexionar antes de reaccionar. Imagina un lago tranquilo. Cuando tiras una piedra, las ondas se expanden en la superficie, pero con el tiempo, el agua vuelve a calmarse. La autoobservación es similar. Cuando algo perturba nuestra mente, en lugar de reaccionar de inmediato, observamos las ondas internas hasta que la calma regresa. En ese estado de claridad, podemos entender la verdadera naturaleza de lo que sentimos. En la práctica diaria, la autoobservación puede incluir momentos de pausa durante el día. Antes de responder a un mensaje que te irritó o de discutir con alguien, detente unos segundos y pregúntate, ¿qué emoción estoy sintiendo ahora? ¿Qué pensamiento está detrás de esa emoción? Esta pausa, aunque breve, puede marcar la diferencia entre una reacción impulsiva y una respuesta consciente. Un maestro budista decía que la autoobservación es como encender una lámpara en una habitación oscura. Al principio, puede ser incómodo ver lo que hay en esa habitación, miedos, inseguridades o resentimientos que hemos evitado enfrentar. Pero con el tiempo, esa luz nos permite limpiar el espacio y llenarlo de compasión y entendimiento. El objetivo no es cambiar lo que sientes o eliminar tus emociones, sino conocerlas y aceptarlas. Cada emoción que surge tiene algo que enseñarte. La autoobservación te ayuda a desarrollar una relación más consciente contigo mismo, y en última instancia, con los demás. Es un recordatorio constante de que el verdadero cambio comienza dentro, y desde allí se refleja en todo lo que haces. Las relaciones como maestros, aprendiendo a ver la lección. El budismo considera que nuestras relaciones no son coincidencias, sino oportunidades únicas para el aprendizaje espiritual. Cada persona que entra en nuestra vida, especialmente aquellas que despiertan emociones intensas, actúa como un maestro que nos ayuda a descubrir algo sobre nosotros mismos. Estas interacciones nos permiten ver nuestras sombras, sanar heridas y evolucionar como seres conscientes. En nuestras relaciones, solemos centrarnos en lo que nos agrada o desagrada del otro, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre el papel que desempeñamos nosotros mismos en la dinámica. Por ejemplo, si sientes que una pareja, amigo o familiar no te valora, en lugar de quedarte en el resentimiento, pregúntate, ¿hay algo en mí que necesita más autoafirmación? ¿Estoy buscando fuera la validación que debería darme a mí mismo? Las relaciones difíciles suelen ser las más transformadoras. Una persona que constantemente te desafía, critica o irrita puede estar reflejando áreas de tu vida donde necesitas trabajar. Un compañero de trabajo que te hace sentir menos capaz puede estar activando inseguridades que ya existían en ti. En lugar de ver a estas personas como obstáculos, el budismo te invita a percibirlas como espejos que revelan tus puntos ciegos. El Buda explicaba que nuestras relaciones son como un laboratorio espiritual.
En cada interacción, tenemos la oportunidad de practicar virtudes como la paciencia, la compasión y el desapego. Por ejemplo, cuando alguien actúa de forma egoísta, puedes elegir responder con comprensión en lugar de enojo. Esto no significa permitir abusos, sino actuar desde un lugar de sabiduría en lugar de reacción impulsiva. Una historia budista relata cómo un monje tenía un compañero que siempre lo molestaba. Cuando los demás le preguntaron por qué soportaba esa relación, el monje respondió que veía a su compañero como su mejor maestro. Gracias a él, estaba aprendiendo a ser más tolerante, a manejar su frustración y a encontrar la paz en medio del conflicto. Esta perspectiva transformadora es el núcleo de las enseñanzas budistas sobre las relaciones. Para aplicar esto en tu vida, empieza por observar tus interacciones diarias. En lugar de juzgar o culpar, trata de descubrir qué te están enseñando. Tal vez te están mostrando la necesidad de ser más claro en tus límites, de cultivar más compasión o de trabajar en tu autoestima. Cada relación, desde las más agradables hasta las más desafiantes, tiene una lección única que ofrecerte. Cuando comienzas a ver tus relaciones desde esta perspectiva, algo cambia. Dejas de sentirte víctima de las circunstancias y tomas el control de tu crecimiento personal. Cada interacción se convierte en una oportunidad para practicar el arte de vivir conscientemente, y poco a poco, las dinámicas que antes te causaban sufrimiento se transforman en pasos hacia una vida más plena y equilibrada. De la reacción a la respuesta, cultivando la paciencia y la empatía. El budismo enseña que la diferencia entre reaccionar y responder es la clave para vivir con sabiduría y compasión. Cuando reaccionamos, dejamos que nuestras emociones tomen el control, lo que muchas veces resulta en palabras o acciones que más tarde lamentamos. Responder, en cambio, implica actuar desde un lugar de calma y claridad, considerando no solo nuestras necesidades, sino también las de los demás. La paciencia es una de las cualidades más valiosas que podemos cultivar en este proceso. En el budismo, la paciencia no se entiende como una resignación pasiva, sino como una fuerza activa que nos permite mantenernos firmes y conscientes frente a los desafíos. Cuando alguien nos irrita o una situación nos frustra, la paciencia nos da el espacio necesario para observar nuestras emociones antes de actuar. Una práctica budista para desarrollar paciencia es recordar que todos enfrentamos nuestras propias luchas internas. Por ejemplo, si alguien te habla con rudeza, en lugar de tomarlo como un ataque personal, intenta verlo como una expresión de su propio sufrimiento o estrés. Esta perspectiva no solo reduce tu propia reacción emocional, sino que también abre la puerta a la empatía. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, y el budismo la considera esencial para construir relaciones más sanas. Pero para desarrollar verdadera empatía, primero debemos trabajar en nosotros mismos. Si no entendemos nuestras propias emociones y heridas, será difícil comprender las de los demás. Por eso, la autoobservación y la compasión hacia uno mismo son pasos previos necesarios. Un ejercicio útil es practicar la pausa consciente. Cuando sientas que una emoción intensa está a punto de desbordarte, detente por un momento. Respira profundamente 3 veces y hazte estas preguntas: ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué necesita esta emoción? ¿Qué respuesta será más útil para todos los involucrados? Estas simples pausas pueden transformar por completo el tono de una conversación o el resultado de una situación difícil. El Buda decía que responder con sabiduría es como sembrar semillas de armonía en el mundo. Cuando eliges actuar con paciencia y empatía, no solo te liberas del peso del conflicto, sino que también inspiras a los demás a hacer lo mismo. Poco a poco, estas pequeñas decisiones diarias crean un entorno más compasivo y equilibrado. Al final, pasar de la reacción a la respuesta no es un camino lineal ni siempre fácil. Habrá momentos en los que falles y reacciones de manera impulsiva. Pero cada experiencia es una oportunidad para aprender y seguir adelante con más consciencia. La práctica constante te llevará a un lugar donde, en lugar de ser esclavo de tus emociones, te conviertas en su maestro. Ese es el poder transformador de la paciencia y la empatía. El camino hacia la compasión, aceptar y entender tus imperfecciones. El budismo enseña que la compasión comienza con uno mismo. No podemos extender genuinamente compasión a los demás si no somos capaces de aceptarnos y entendernos primero. Esto incluye abrazar nuestras imperfecciones, esas partes de nosotros que a menudo intentamos ocultar, ignorar o rechazar. Aceptarlas no significa conformarse,
sino reconocer que forman parte de nuestra humanidad y que, a través de ellas, podemos crecer. Uno de los mayores obstáculos para la autocompasión es el juicio. Tendemos a ser nuestros críticos más duros, castigándonos por errores o debilidades que consideraríamos insignificantes en otros. El budismo nos invita a abandonar este juicio y a tratar nuestras fallas con la misma amabilidad que ofreceríamos a un ser querido. ¿Te hablarías de la misma forma en que te hablas a ti mismo cuando cometes un error? Un ejercicio poderoso es recordar que todos compartimos la experiencia de ser imperfectos. En lugar de ver tus defectos como algo único o vergonzoso, date cuenta de que son parte de lo que te conecta con los demás. Todos enfrentamos inseguridades, cometemos errores y cargamos con heridas. Esta perspectiva no solo alivia la presión que ponemos sobre nosotros mismos, sino que también fomenta una mayor comprensión hacia los demás. En el budismo, la compasión hacia uno mismo se nutre a través de prácticas como la meditación mete, o meditación de bondad amorosa. En esta práctica, comienzas deseándote a ti mismo bienestar, felicidad y paz, repitiendo frases como que esté bien, que sea feliz, que viva en paz. Luego extiendes estos deseos a otras personas, incluidas aquellas con quienes tienes conflictos. Este ejercicio no solo fortalece tu capacidad de compasión, sino que también transforma la relación que tienes contigo mismo y con los demás. Al enviarte esos mismos deseos, reconoces tu valor inherente y tu derecho a ser tratado con bondad, incluso por ti mismo. Aceptar tus imperfecciones no significa que renuncies a mejorar, sino que abordes tu crecimiento desde un lugar de amor y no de rechazo. Por ejemplo, si tienes la tendencia a reaccionar impulsivamente, en lugar de criticarte por ello, observa el origen de esa reacción con curiosidad. Tal vez provenga de una inseguridad o de un hábito que desarrollaste para protegerte. Al entender de dónde surge, puedes trabajar en transformarlo sin juzgarte. Un concepto budista clave relacionado con esto es el de la naturaleza búdica, que afirma que dentro de todos nosotros hay un potencial innato de bondad, sabiduría y compasión. Incluso nuestras imperfecciones son expresiones de esta naturaleza cuando las comprendemos correctamente. Por ejemplo, la ira, aunque a menudo dañina, puede ser una señal de que algo importante necesita tu atención o cuidado. Al aceptarla y trabajar con ella, puedes transformarla en claridad o acción constructiva. A medida que profundizas en esta aceptación de tus imperfecciones, notarás un cambio significativo en tu forma de relacionarte con los demás. Al ser más amable contigo mismo, también te vuelves más comprensivo con los errores y las luchas de los demás. La compasión hacia uno mismo no solo te libera de la carga del juicio, sino que también te permite conectar con los demás desde un lugar de autenticidad y empatía. Recuerda que este camino no se trata de alcanzar un estado perfecto, sino de aprender a caminar con gracia incluso en medio de la imperfección. Cada momento en el que eliges tratarte con amor y aceptación es un paso hacia una vida más plena, donde tus defectos ya no son barreras, sino portales hacia una mayor compasión y sabiduría. La paz interior, rompiendo el ciclo del juicio y el rechazo. La paz interior es uno de los mayores anhelos del ser humano, y el budismo nos ofrece un camino claro para alcanzarla: romper el ciclo del juicio y el rechazo. Este ciclo, alimentado por nuestras propias inseguridades y percepciones distorsionadas, nos mantiene atrapados en un constante estado de insatisfacción y conflicto, tanto con nosotros mismos como con los demás. Pero cuando aprendemos a liberarnos de él, abrimos la puerta a una vida de calma y claridad. El juicio es una herramienta que nuestra mente utiliza para categorizar el mundo, pero cuando se descontrola, se convierte en una barrera para la conexión y la paz. Juzgamos a los demás por su apariencia, comportamientos o palabras, y nos juzgamos aún más severamente por nuestras propias fallas y errores. En el corazón de este juicio está el rechazo: rechazamos lo que no entendemos, lo que nos incomoda o lo que percibimos como diferente. Este rechazo crea división, no solo con quienes nos rodean, sino también dentro de nosotros mismos. El primer paso para romper este ciclo es tomar conciencia de cómo el juicio aparece en nuestra vida. Esto requiere una práctica constante de autoobservación. Cuando criticas a alguien, pregúntate: ¿qué emoción o pensamiento está detrás de este juicio? Por ejemplo, si juzgas a alguien como arrogante, podría ser porque temes no ser valorado o porque te enfrentas a tu propia necesidad de reconocimiento. Cuando diriges el juicio hacia ti mismo, observa con curiosidad en lugar de con condena. ¿De dónde viene esa voz crítica? ¿Es una creencia aprendida? El budismo nos enseña que los juicios son una forma de sufrimiento. Cuando juzgas,
no solo proyectas tus inseguridades en otros, sino que también te desconectas de la realidad tal como es. Es como mirar el mundo a través de un cristal empañado por expectativas y prejuicios. Para limpiar ese cristal, debemos practicar la aceptación. Esto no significa que estemos de acuerdo con todo o que ignoremos las injusticias, sino que dejamos de luchar contra lo que es y comenzamos a responder desde un lugar de entendimiento. Una práctica budista para romper este ciclo es el desarrollo de la ecuanimidad. La ecuanimidad es la capacidad de mantenernos equilibrados frente a los altibajos de la vida, sin dejarnos llevar por la reactividad. Imagina una balanza perfectamente equilibrada, ni los elogios ni las críticas, ni el éxito ni el fracaso la inclinan. Al cultivar la ecuanimidad, aprendemos a observar las situaciones con claridad, sin añadir nuestras propias historias o juicios. El rechazo, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, es otra forma de resistencia al momento presente. En el budismo se dice que el sufrimiento surge cuando nos resistimos a lo que es. Cuando rechazamos partes de nosotros mismos, como nuestras emociones o defectos, creamos una lucha interna que nos roba la paz. Del mismo modo, cuando rechazamos a los demás, perdemos la oportunidad de aprender y crecer a través de nuestras interacciones. Un enfoque transformador es practicar la aceptación radical, que significa aceptar todo lo que aparece en nuestra experiencia tal como es, sin condiciones. Si surge enojo, lo aceptas. Si surge tristeza, la reconoces. Si alguien actúa de una manera que te incomoda, intentas entender de dónde viene su comportamiento en lugar de rechazarlo de inmediato. Esta práctica no elimina el dolor, pero reduce el sufrimiento añadido por nuestras resistencias. Romper el ciclo del juicio y el rechazo también implica cambiar la narrativa interna. En lugar de repetir pensamientos como no soy suficiente o esa persona no merece mi atención, intenta reemplazarlos con afirmaciones compasivas como estoy aprendiendo o todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Este cambio, aunque parezca pequeño, puede tener un impacto profundo en tu estado emocional. Cuando dejas de juzgar y rechazar, empiezas a experimentar la vida con mayor apertura. Las relaciones se vuelven más auténticas, las emociones se manejan con mayor suavidad y la conexión contigo mismo se fortalece. La paz interior no surge de eliminar los desafíos externos, sino de cambiar la forma en que los abordas. Finalmente, recuerda que este proceso es un viaje, no un destino. Habrá días en los que te sentirás más conectado y otros en los que caerás en viejos patrones. Pero con paciencia y práctica, cada vez será más fácil soltar el juicio y abrazar la aceptación. La paz interior no es algo que encuentras, es algo que creas momento a momento, al elegir vivir con compasión, apertura y ecuanimidad. La libertad que trae el perdonarte a ti mismo y a los demás. El perdón es uno de los actos más poderosos y transformadores que podemos realizar en nuestro camino hacia la paz interior. En el budismo, el perdón no se entiende como un regalo que hacemos al otro, sino como un acto de liberación para nosotros mismos. Guardar rencor, resentimiento o culpa es como cargar con un peso innecesario que nos mantiene atrapados en un ciclo de sufrimiento. El perdón, en cambio, nos libera de esa carga y nos permite avanzar con ligereza y claridad. El primer paso en el proceso del perdón es aprender a perdonarte a ti mismo. Esto puede parecer más difícil que perdonar a los demás, porque a menudo somos nuestros peores críticos. Nos castigamos mentalmente por errores pasados, decisiones equivocadas o incluso por no cumplir con nuestras propias expectativas. Sin embargo, el budismo enseña que el error es parte natural de la experiencia humana. Cada acción, incluso las que consideramos negativas, contiene una lección que puede ayudarnos a crecer. Cuando te niegas a perdonarte, te aferras al pasado y perpetúas un ciclo de autocrítica que no solo daña tu autoestima, sino que también limita tu capacidad de vivir plenamente en el presente. El Buda explicaba que aferrarse a la culpa es como cargar una piedra que te impide avanzar. La liberación no llega olvidando el pasado, sino aceptándolo como una parte de tu historia que te ha traído hasta este momento. Una práctica budista fundamental para trabajar en el perdón hacia uno mismo es la meditación de bondad amorosa o mete. Siéntate en silencio y repite frases como que yo sea libre de sufrimiento, que yo me acepte tal como soy, que yo viva en paz. Estas palabras, aunque simples, tienen el poder de cambiar la narrativa interna y abrir la puerta al perdón. Este ejercicio no elimina automáticamente el sentimiento de culpa, pero comienza a suavizarlo, permitiendo que emerja la compasión hacia ti mismo. Perdonar a los demás es otro desafío, pero igualmente liberador.
A menudo creemos que aferrarnos al resentimiento es una forma de protegernos del dolor o de castigar al otro. Sin embargo, el budismo nos recuerda que el resentimiento es como sostener un carbón encendido con la intención de lanzarlo a alguien, eres tú quien se quema en el proceso. Cuando alguien nos hiere, nuestras emociones iniciales suelen ser el enojo, la tristeza o el rechazo. Estas emociones son naturales y válidas, pero si nos aferramos a ellas, pueden convertirse en una prisión. El perdón no significa justificar el daño que se nos ha hecho ni negar el dolor que sentimos, sino liberarnos de la influencia que esa experiencia tiene sobre nuestra vida. Un concepto clave en el budismo es entender que las acciones de los demás no siempre tienen que ver con nosotros, sino con las heridas o limitaciones que ellos mismos llevan. Esto no excusa el daño, pero nos ayuda a ver a la persona detrás de la acción, reconociendo su humanidad y su propio sufrimiento. Esta comprensión es el primer paso hacia el perdón. Un ejercicio práctico para cultivar el perdón hacia los demás es visualizar a la persona que te ha herido mientras repites mentalmente frases como que tú estés libre de sufrimiento, que encuentres paz y que vivas con sabiduría. Este acto puede ser difícil al principio, especialmente si el dolor es reciente o profundo, pero con el tiempo ayuda a liberar el rencor y a recuperar tu paz interior. El perdón no es un evento único, sino un proceso. Habrá días en los que sientas que has dejado atrás el dolor y otros en los que resurjan emociones difíciles. Esto es normal y forma parte del camino. Cada vez que eliges perdonar, incluso si es un pequeño paso, te acercas más a la libertad emocional. En última instancia, el perdón es un regalo que te haces a ti mismo. No se trata de olvidar lo que ocurrió ni de reconciliarte necesariamente con quien te hizo daño. Es un acto de amor propio que te permite soltar el pasado y vivir plenamente en el presente. Al perdonarte a ti mismo y a los demás, liberas espacio en tu corazón para la compasión, la paz y la alegría. En palabras del Buda, el odio no cesa con el odio, sino con el amor, esta es la regla eterna. Perdonar es un acto de amor, no solo hacia los demás, sino hacia ti mismo. Es un recordatorio de que tienes el poder de liberarte y de vivir una vida llena de paz, claridad y propósito. Un nuevo paradigma, viviendo desde la consciencia del ahora. El budismo nos invita a transformar nuestra manera de vivir adoptando un nuevo paradigma, la consciencia plena del momento presente. Este enfoque no solo cambia cómo enfrentamos los desafíos diarios, sino que también redefine nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Vivir desde la consciencia del ahora es una práctica que nos libera del peso del pasado y de las expectativas del futuro, permitiéndonos experimentar la vida con mayor claridad, paz y autenticidad. Gran parte de nuestro sufrimiento proviene de nuestra tendencia a permanecer atrapados en pensamientos sobre lo que ocurrió o en preocupaciones sobre lo que podría suceder. Revivimos discusiones pasadas, sentimos culpa por errores que ya no podemos cambiar o nos obsesionamos con lo que falta por lograr. Este hábito mental nos roba la oportunidad de apreciar el único momento que realmente tenemos, el presente. El Buda describía la mente como un mono inquieto, saltando de una rama a otra, siempre buscando algo que no está aquí. La práctica de la consciencia plena nos ayuda a domar ese mono, trayéndolo de vuelta a la hora. No se trata de suprimir los pensamientos, sino de observarlos sin dejarnos arrastrar por ellos, como si viéramos nubes pasar por el cielo. Un ejercicio básico de consciencia plena es la atención a la respiración. Este acto simple pero profundo te conecta con el presente de inmediato. Cada vez que tu mente se desvía hacia el pasado o el futuro, puedes volver a tu respiración como un ancla. Con cada inhalación y exhalación, te recuerdas a ti mismo que estás aquí, que estás vivo y que este momento es suficiente. Vivir desde la consciencia del ahora no significa ignorar el pasado o el futuro, sino abordarlos desde una perspectiva más sabia. Por ejemplo, puedes aprender del pasado sin quedar atrapado en la culpa, y planificar el futuro sin ser esclavo de la ansiedad. Es un equilibrio que te permite estar presente sin descuidar las lecciones y responsabilidades de la vida. Este paradigma también transforma nuestras relaciones. Al estar plenamente presentes con los demás, les ofrecemos nuestra atención total, algo que es cada vez más raro en un mundo lleno de distracciones. Cuando escuchas a alguien con atención plena, sin interrumpir ni juzgar, creas un espacio donde esa persona se siente vista y valorada. Esto fortalece los vínculos y reduce los malentendidos. Además, la consciencia del ahora nos ayuda a responder en lugar de reaccionar.
Al estar presentes, somos más capaces de notar nuestras emociones a medida que surgen, dándonos el tiempo necesario para elegir una respuesta consciente en lugar de actuar por impulso. Esto no solo mejora nuestras interacciones, sino que también nos permite vivir con mayor paz interior. Un concepto clave del budismo relacionado con la consciencia de la hora es el de impermanencia. Todo en la vida, desde nuestras emociones hasta nuestras circunstancias, está en constante cambio. Al vivir en el presente, nos damos cuenta de que cada momento es único y valioso, y aprendemos a soltar el apego a lo que ya no está o a lo que aún no llega. Adoptar este nuevo paradigma requiere práctica y paciencia, pero cada pequeño paso cuenta. Empieza con momentos sencillos, presta atención a cómo te sientes mientras caminas, disfruta plenamente de un café o escucha el sonido del viento sin distracciones. Estos actos cotidianos, cuando se realizan con plena consciencia, te conectan con la riqueza de la hora. A medida que haces de la consciencia del momento presente una parte central de tu vida, notarás un cambio profundo. Las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro perderán fuerza, y descubrirás una nueva forma de estar en el mundo, una en la que cada momento, por simple que sea, puede convertirse en una fuente de paz, gratitud y realización. Vivir desde la consciencia de la hora es un acto de amor hacia ti mismo y hacia la vida. Es un recordatorio de que no necesitas nada más que este instante para estar en paz. Como decía el Buda, el secreto de la salud para la mente y el cuerpo no es lamentar el pasado ni preocuparse por el futuro, sino vivir el momento presente con sabiduría y sinceridad. Transformando la vida, ¿cómo esta enseñanza impactará en tu día a día? Todo lo que hemos explorado hasta ahora, el espejo de los demás, la proyección, la autoobservación, la paciencia, la empatía, la compasión, el perdón y la consciencia de la hora no son solo conceptos filosóficos. Son herramientas prácticas que tienen el poder de transformar profundamente tu vida diaria. El budismo nos enseña que cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto, y cuando integramos estas enseñanzas en nuestra rutina, comenzamos a experimentar un cambio real en cómo vivimos, sentimos y nos relacionamos con el mundo. La transformación comienza con un cambio en tu percepción. Al entender que lo que te molesta de los demás refleja algo en ti, empiezas a usar las interacciones difíciles como oportunidades para crecer en lugar de motivos para sufrir. Cada conflicto se convierte en una lección, cada desafío en un maestro. Al practicar la autoobservación, te vuelves más consciente de tus patrones emocionales y mentales, lo que te permite elegir conscientemente cómo responder en lugar de reaccionar impulsivamente. En tu día a día, la paciencia y la empatía pueden marcar la diferencia en tus relaciones. En lugar de dejarte llevar por el enojo o la frustración, aprendes a dar espacio a tus emociones y a las de los demás. Esto crea un ambiente de confianza y entendimiento, tanto en el trabajo como en el hogar. Cada vez que eliges comprender en lugar de juzgar, estás sembrando semillas de armonía que beneficiarán a todos a tu alrededor. El perdón, tanto hacia ti mismo como hacia los demás, es otro paso clave en esta transformación. Al soltar el peso del resentimiento y la culpa, te liberas para vivir con ligereza y paz. Esto no solo te permite disfrutar más del presente, sino que también mejora la calidad de tus relaciones, pues dejas de proyectar viejas heridas en las personas que te rodean. Por último, vivir desde la consciencia de la hora te ayuda a apreciar la belleza y la simplicidad de cada momento. En lugar de preocuparte constantemente por lo que no tienes o por lo que podría salir mal, empiezas a valorar lo que ya está aquí, la risa de un ser querido, el aroma del café por la mañana, el sonido de la lluvia. Estas pequeñas cosas, cuando se viven plenamente, llenan tu vida de significado y gratitud. Ahora es el momento de llevar estas enseñanzas a la acción. Cada día te ofrece nuevas oportunidades para poner en práctica lo aprendido. Observa tus pensamientos, abraza tus emociones, escucha con atención plena, y sobre todo, sé amable contigo mismo. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso te acerca más a una vida llena de paz, propósito y compasión. Gracias por haber llegado hasta aquí y por permitirte explorar este camino de autodescubrimiento. Si este vídeo te inspiró o te ayudó a reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal. Juntos seguiremos aprendiendo y creciendo en comunidad. Déjanos en los comentarios qué parte del mensaje resonó más contigo. ¿Qué prácticas sientes que puedes integrar en tu vida desde hoy? Nos encantará leerte y seguir compartiendo este viaje contigo. Gracias por ser parte de esta comunidad de transformación y consciencia.